primero es que para quienes no estemos tan cercanos al mundo del consumo de ningún estupefaciente o droga, pues el fentanilo es una droga sintética, ¿no? Como las metanfetaminas, es decir, que el fentanilo viene de un laboratorio, de unas farmacéuticas, y que se empezó a utilizar en los finales de los años 60, principios de los 70, como un analgésico, es decir, es una droga mucho más potente que la morfina para contener el dolor. Y entonces se utiliza en casos muy severos de dolor, como los pacientes terminales de cáncer, ¿no? Inicialmente los llamados componentes o se me olvidó ahorita el término, venían de China, y entonces había una discusión con Estados Unidos sobre esta responsabilidad que tenía China en la distribución de los productos que producían la droga, ¿no? Pero digamos, ya en la parte del comercio ilegal o la distribución ilegal del fentanilo, ahí empieza a haber también legal e ilegal, porque esto creo que sucede de manera paralela, porque una gran responsabilidad la tienen las farmacéuticas en esta crisis de salud pública. Y justo lo que estamos viendo allí es el primer capítulo de la miniserie que nos presentó ayer Claudia Sheinbaum. Y justo investigando, pues vas a poder ver que hay varias farmacéuticas que tienen una responsabilidad muy grande, por ejemplo, Johnson Johnson y Purdue Pharma, que fueron acusados en Estados Unidos de responsabilidad en la crisis del consumo de opioides en Estados Unidos, ¿no? Y justo el fentanilo es un opioide, como como este conjunto de fármacos o de drogas utilizadas, como les decía, para mitigar el dolor, ¿no? Entonces, pensando en la opinión pública y en lo que estamos recibiendo de información, hay como tres grandes líneas, ¿no? Una discusión internacional, una discusión de seguridad nacional y una discusión de salud pública. En algunos casos vemos una, en otros casos vemos otra, en otros casos vemos las tres al mismo tiempo, y todo empieza por la discusión internacional, ¿no? El tema del fentanilo se discute principalmente por la crisis que tiene Estados Unidos, y lo ha promovido mucho Donald Trump, pero en general los mandatarios, también Biden, pero Donald Trump ha sido muy enfático y muy insistente en decir que hay una crisis muy severa desde 2017 en Estados Unidos, donde mueren entre 70 y 100,000 personas anualmente por sobredosis. Esa es una crisis de salud muy grande, ¿no? O sea, hay razones para estar preocupado, la cosa es la manera en la que plantea esta preocupación, donde siempre el problema es externo, ¿no? Entonces, hacia donde mira primero Donald Trump es hacia China y se va contra China. Y China hace un esfuerzo muy grande de colaboración con Estados Unidos, donde realmente logran hacer un esfuerzo de identificar aquellos, no cárteles, sino rutas de trasiego de los productos con los que se genera el fentanilo. Pero lo que sucede también es que a partir de 2019 más o menos, es que se voltea a ver hacia México, ¿no? Porque los cárteles mexicanos, al parecer, pues ven en el fentanilo una oportunidad económica y con resultados muy grandes en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, lo que sucede ahora es que tenemos a un Donald Trump volteando a ver hacia México, Estados Unidos y también los propios intereses de las farmacéuticas, porque la farmacéutica ha sido muy atacada en México desde el sexenio pasado. Recordemos todo el periodo de la ¿cómo se llama?, de COVID, del confinamiento de COVID, y entonces pues se pone muy en evidencia la responsabilidad de estas farmacéuticas, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un bombardeo desde diciembre al menos, pero recurrente,
donde, por ejemplo, tenemos al New York Times con 3, 4 artículos hablando sobre el fentanilo en México, mandando el mensaje, como vemos en esas imágenes, de que el fentanilo, esto lo decía un amigo en redes sociales, se puede producir casi en cualquier casa, ¿no? Ese es lo que quieren mandar. El mensaje es, el fentanilo se produce en cualquier casa mexicana y es más, hasta ahí están las señales de los símbolos mexicanos, ¿no? Las salsas y la cerveza y, bueno, todos los memes que se produjeron con eso y toda la discusión de si es posible o no es posible tener una cocina de ese tipo para producir fentanilo. La realidad es que sí existen y es un gran problema las cocinas clandestinas, pero no en esas condiciones, porque algo que estaba leyendo es que los vapores sí son tremendamente tóxicos y se necesitan hacer al aire libre. Es decir, no se pueden generar en mi casa, aquí en pleno zona urbana de la Ciudad de México, ni en Sonora, ni en Sinaloa, en cualquier comunidad, ¿no? Entonces sí se necesitan ciertas condiciones como tener un espacio abierto, porque sí es altamente tóxico, ¿no? Y como ya nos explicaron en la mañanera, pues no existe realmente esta resistencia a las toxicidades, porque si no, entonces, ¿por qué estaría muriendo tanta gente, no? Entonces, pues mandan este mensaje permanente de que la cocina mexicana elabora el fentanilo, y entonces ante eso Claudia hace una serie de combates y una serie de comentarios para detener de alguna manera en la opinión pública la discusión que está tratando de generar Donald Trump. En primer lugar, en relación al narcotráfico, señalar la importancia y la gran responsabilidad que tiene Estados Unidos con el tráfico de armas, que de hecho fue un tema de la mañanera del día de hoy y que ya nos anticipa que mañana van a hablar sobre esos resultados y cómo la confiscación de armas sigue arrojando como resultado que vienen principalmente de Estados Unidos, ¿no? Entonces, el mensaje, una vez más, es que hay que proteger la frontera, hay que generar una narrativa que ha estado circulando sobre llamar grupos terroristas a los cárteles mexicanos y una vez más el problema es externo, no es interno y las farmacéuticas no juegan un papel en su discusión. El otro punto es el de la seguridad nacional, ¿no? Y en la seguridad nacional aquí es importante ver el papel económico que tiene el fentanilo porque es un producto pues muy cotizado en el mercado, ¿no? Los cárteles y los vendedores, los menudistas o narcomenudistas, no sé cómo se llaman, pero estos distribuidores, vendedores del producto, pues lo que van a hacer es tener grandes ganancias en muy poco tiempo, ¿no? Entonces tú no puedes ver ese problema de seguridad nacional sin revisar las condiciones económicas que lo producen. Y no es solamente que hay grandes ganancias, sino que no hay esas mismas oportunidades en muchas localidades o en la mayoría de las localidades de nuestro país. Y la famosa expresión y estrategia de atender las causas, pues va a ir muchísimo más lento que la demanda de este mercado. Entonces, ahí hay un problema de seguridad nacional, donde México está tratando de hacer esfuerzos y está tratando de señalar los resultados para el combate al fentanilo, que, bueno, como vemos, es una situación bastante reciente, considerando que es desde 2019 que tenemos esta problemática con el crimen organizado, con las organizaciones del crimen en nuestro país, y vemos como un primer resultado la incautación de casi una tonelada, que equivale, nos dieron las cifras, ¿no? 20 millones de dosis, que equivale a 400 millones de dólares. Entonces, realmente el problema económico en términos de la contención de la seguridad nacional, ahí tenemos un problema muy serio. Y finalmente el de la salud pública, ¿no? Entonces tenemos el problema internacional, el problema de seguridad nacional y el problema de la salud pública. Y entonces Claudia nos presentó
varios elementos, ¿no? En todos estos discursos para contener el ataque mediático de Donald Trump, como el atender las causas, el derecho a la veracidad de la información, que eso fue un elemento muy importante cuando contuvo lo que estaba diciendo el New York Times con el artículo que vimos, o después lo de los estudiantes universitarios que estaban siendo cooptados por el crimen organizado. Pero también habló de la colaboración con los injerencismos, en lugar de injerencismos, perdón, y en el tema de salud pública, pues la atención y prevención, ¿no? Entonces tenemos esta campaña que se llama Aléjate de las drogas, que en muchos sentidos, desafortunadamente, desde mi punto de vista, habrá otras opiniones, sigue siendo un poco estigmatizante hacia los consumidores, sigue enfocándose en el usuario final, claro que es donde está el mayor problema de salud, pero realmente si lo vemos como un asunto de atender las causas, y pensando en el video que apareció, que circuló recientemente sobre Elige la felicidad, pues en elegir las causas, elegir la felicidad no es tan sencillo, ¿no? Es bastante complejo, entonces yo veo que todavía ahí en el mensaje es poco problemático, no hemos logrado realmente mandar un mensaje que realmente sea escuchado por los jóvenes, y al mismo tiempo mandan esta miniserie que sí tiene algo que a mi gusto es bastante afortunado, que el primer capítulo está dirigido a la responsabilidad de las farmacéuticas. Entonces yo creo que ahí hay un cambio en la narrativa que me parece muy importante destacar. Entonces, bueno, como pequeñas conclusiones en estos temas. Internacionalmente creo que tenemos una obligación todos como ciudadanos de apoyar a Claudia Sheinbaum. Me parece que es una de las cosas que, pensando en sus primeros 100 días, mejor logradas, su contención ante las discusiones internacionales, su manejo de toda esta discusión internacional, me parece que ha sido muy inteligente, sin entrar en conflicto, con datos, como lo que mostrabas hoy, ¿no? Sobre llamar a la América mexicana, pues a mí me parece increíble, yo ni sabía que existía ese nombre, así es que me encanta ir a la historia, y entonces vamos, ahora sí que vamos viendo, ¿no? Y cuidar al interior de nuestro país que no se defienda lo indefendible, es decir, es impresionante que la oposición, por atacar al gobierno, por estar en contra del gobierno, estén dispuestos a defender injerencismos, a defender hasta el ridículo, ¿no? En este tema de las drogas o de las adicciones, con el tema de los vapeadores, por ejemplo, y la prohibición, que empezó a circular por ahí la idea de una marcha por los vapeadores, ¿no? Bueno, podemos no estar a favor de la prohibición de los vapeadores, pero eso de ir a marchar, pues también es un despropósito tremendo, ¿no? Entonces creo que sí hay una responsabilidad ciudadana muy grande a nivel nacional de contener hacia el interior y contener hacia el exterior, apoyando a nuestra presidenta, ¿no? En seguridad nacional yo creo que es muy importante este mensaje de atender las causas, y creo que se vincula con el siguiente de la salud pública, porque tenemos un gran problema de salud mental en nuestro país. No solamente las drogas ilegales, como este caso el fentanilo, ¿no? Pero el alcoholismo, el tabaquismo, que son legales y que son generadoras de muchos problemas de violencia familiar, que sí creo que en atender las causas y el entenderlo desde la seguridad nacional deberemos de pensar en la salud mental y en esa contención de la violencia, y para generar mejores condiciones para las personas, para que puedan hablar de sus problemas, para generar una sociedad un poco más comprensiva, un poco más reflexiva, porque allí creo que tenemos muchísimo camino que andar, ¿no? Y en la seguridad nacional también, pensarla, y en la salud pública, pensar en la responsabilidad de las farmacéuticas, porque todo esto al final tiene un problema económico y de nuestro capitalismo muy severo. ¿Qué opciones tienen las personas económicamente para acceder a servicios, para acceder a bienes, cuando el fentanilo pues es un gran producto del mercado? O sea, para ellos es muy bueno, todo el mundo sabe lo que está haciendo, ¿no? Tanto en toda la cadena, todo el mundo sabe lo que está haciendo, tanto el que consume como el que produce, como el que distribuye, y puede haber
una conciencia de que está mal, porque efectivamente lo está. O sea, sus compradores se mueren, en muchos casos se pueden morir, hay un riesgo muy alto y aún así lo venden, dejando en cada quien la responsabilidad, pero esa responsabilidad no es del vendedor, no es del comprador, es del Estado y es del sistema económico. Entonces ahí tenemos que hacer una muy fuerte reflexión todos como ciudadanos, ¿no? Y esa sería la reflexión completa, querida Hiroko. Muchas gracias, Idurne, por plantearlo en estas 3 líneas de análisis, irlo bajando, digamos, a el mensaje, a la responsabilidad compartida, a no es la persona usuaria. De pronto hay una gran estigmatización y criminalización de las personas consumidoras sin saber que hay un trasfondo estructural macroeconómico capitalista que ha inducido a la dependencia de las sustancias. Incluso hay unas palabras que están fuera de la narrativa, me parece, en esta ocasión en la campaña que lanza ayer el gobierno de México, que incluso decir una persona drogadicta, ¿no? O sea, como que hay un cuidado en el lenguaje mayor, porque al final siempre se habla desde lo social, lo estructural y no solo una cuestión individual, particular y que la persona, digamos, cae azarosamente en el consumo de esos, en este caso, pues estas sustancias, ¿no? Que hablamos que es como un margen ya diferente. Entonces, pues gracias. Sí, y si te parece, cerramos con esta declaración de hoy que le da continuidad a lo que había ya dicho ayer la presidenta Claudia Sheinbaum, de no es que no haya, digamos, fentanilo en el territorio, pero no hay un consumo tal como en nuestro país vecino. Vamos a ver. Ayer lo que planteé es que no tenemos un problema tan grave y particularmente de consumo de fentanilo. Eso no quiere decir que haya lugares en donde sí hay algo de consumo, aunque no tenemos la gravedad de los decesos por sobredosis de fentanilo que está viviendo particularmente las ciudades de Estados Unidos. Como explicó ayer el doctor Kersenovich, la manera de atenderlo es en 3 áreas. Uno, la prevención, que ayer lo que presentamos fue esta campaña integral para todas las entidades de la República de prevención del consumo de las drogas en general y en particular del fentanilo. Pues ahí está, y es que negando que existe una problemática no desaparece, ¿no? Y de pronto en nuestro país vecino y las declaraciones del presidente electo Donald Trump haciendo, digamos, nada más pasando un poco la responsabilidad al tráfico que se produce en otros países, pues tampoco ayuda. Entonces esta respuesta, ¿no? De atender en estos casos, pues creo que es bastante oportuna. Sí, y si me permites agregar algo, así como Estados Unidos mira hacia afuera y no ve las condiciones que hicieron posible tener esa crisis de salud al interior de su país, incluyendo una vez más la responsabilidad de las farmacéuticas, la forma en la que se recetan estos analgésicos y cómo generaron ellos mismos al interior condiciones que favorecieron esta situación. Y por otro lado, en México, pues no vemos hacia adentro, pensando que no tenemos esa situación, cuando en realidad sí deberíamos pensar cómo estas cadenas del crimen, organizadas, desorganizadas, locales, nacionales, como sea esa discusión, finalmente lo que sí tenemos es una estructura ilegal de productos, de comercio ilegal, nocivas para la salud, y creo que es ahí donde debemos enfocarnos más que y aceptar y decir, bueno, a ver, aquí ya tenemos algunos focos, ¿no? No nos vamos a esperar a estar en la situación de Estados Unidos para reconocerlo. Creo que es mejor aceptar y decir, a ver, ¿dónde están focalizados? ¿Cuáles son las condiciones que se están generando allí? Y cómo evitamos esas condiciones y que se sigan reproduciendo. Y una vez más, pensar hacia el sistema económico y no hacia los consumidores, para evitar esos estigmas, ¿no?